El solo hecho de que miremos esta pintura, este retrato de Carlomagno ya nos indica un poco, es una pintura hecha posteriormente a la vida de Carlomagno, pero ya nos indica un poco uno de los aspectos probablemente más significativos de este personaje y también uno de los aspectos más controversiales de este personaje. Este es como gran personaje de la historia, es debatido, podríamos decir, si corresponde más bien a la historia de Francia o a la historia de Alemania. Si ustedes se fijan aquí arriba, ven la flor de lis francesa y aquí ven el águila alemana. Por lo tanto, podríamos decir, es quien da origen propiamente a la historia de ambos países. Y por eso es que cada vez que se conmemora alguna fecha importante respecto de lo que es Carlomagno, de lo que significó su vida y su imperio, los dos países se disputan, ¿ya? ¿Quién es, ya? En el fondo, a cuál de los dos países pertenece esta gran figura? Y si le agregamos que, al parecer, todo indica que nació en Bélgica, vamos a agregar un tercer elemento en el fondo, esta disyuntiva que existe respecto de esta gran figura. ¿Cuál va a ser, en el fondo, el gran mérito? Lo primero que tenemos que entender de Carlomagno. Tenemos que entender que después de más de 3 siglos de que cae el Imperio Romano de Occidente, Carlomagno va a hacer revivir ese ideal imperial. Y lo va a hacer revivir de la mano de la Iglesia Católica, ¿ya? Se va a conformar con Carlomagno un imperio, pero que va a tener un tinte de sacralidad, como vamos a ver. Y para eso tenemos que entender y tenemos que partir esta historia desde el Imperio Romano, ¿ya? Por eso les digo, son muchos siglos los que vamos a tener que tratar de resumir en esta tarde. ¿Ya? Ahí tenemos el Imperio Romano en su periodo de máximo apogeo, de máxima expansión, cuando ha logrado conquistar ya todo este amplio territorio y ha dejado al mar Mediterráneo al interior de su dominio, el Mare Nostrum. Este imperio va a dar un orden, va a otorgar el concepto de ciudadanía, va a otorgar un sistema legal, va a conformar lo que se conoce como la Pax Romana, ¿ya? Sin embargo, este imperio, que va a tener larga vida, a lo largo de los siglos va a comenzar a hacerle imposible, ¿ya?, lograr mantener la administración de estos extensos territorios, ¿ya? Y una serie de factores nos van a empezar a explicar en el fondo cómo la historia de este que era un solo imperio se nos comienza a dividir en 2 realidades que son o que van a tener vidas distintas, ¿ya? Por un lado, el imperio bizantino, que fue lo que ustedes vieron la semana pasada aquí mismo, y el imperio romano de Occidente. Es el mismo imperio, pero que a partir de la consagración de la ciudad de Constantinopla como capital, ya comenzamos a separar un poco esta historia. Y luego, con el emperador Honorio, este imperio se va a dividir, ya que Honorio decide que a su muerte el imperio va a ser dividido entre sus 2 hijos. A Honorio le va a corresponder, el emperador Teodosio, perdón, a su hijo Honorio le va a corresponder la parte occidental del imperio y a su hijo Arcadio le va a corresponder la parte oriental. Uno con capital en Roma, el otro con capital en Constantinopla. Por lo tanto, a partir de la muerte de este emperador Teodosio, en el año 395, ya tenemos este imperio dividido, ¿ya?, entre quienes son sus descendientes. Y este imperio va a comenzar a entrar, incluso desde antes, en una etapa de decadencia y de crisis. Son muchos los factores que pueden o que permiten explicar, ¿ya?, esta crisis. Se habla de que es un fenómeno multicausal, es decir, hay factores que son externos y factores internos del imperio que explican, ¿ya?, esta decadencia. Pero sin lugar a duda que dentro de los factores externos, uno que es probablemente de los más significativos a la hora de explicar por qué en el año 476 el Imperio Romano pierde sus provincias occidentales, lo que tradicionalmente decimos, cae el Imperio Romano, ¿ya? Lo que verdaderamente ocurre ese año 476 es que el Imperio Romano pierde su parte occidental, porque el imperio sigue existiendo, ¿ya?, como imperio bizantino por más de 1000 años.
Entonces, lo que les decía, uno de los factores que sin lugar a duda explican esta crisis, esta caída de esta parte del imperio, tiene que ver con la invasión de los pueblos germanos. Los pueblos germanos, que tal como vemos en el mapa, van a ir avanzando, son distintas tribus de pueblos, no son un solo pueblo, los denominamos pueblos germanos, pero son distintas tribus, son grupos, son familias ampliadas, la CIPE, de estos distintos grupos, que empujados por los hunos van a comenzar a avanzar e ingresar hacia la Europa occidental y entrar en el límite, en el limes del Imperio Romano, algunas veces de manera pacífica y otras de manera, en el fondo, con violencia y con enfrentamientos con Roma. El tema es que estas tribus, como les digo, estos pueblos germanos, van a comenzar a asentarse en distintos territorios de este Imperio Romano de Occidente, en las ruinas de este Imperio Romano de Occidente, y finalmente van a terminar conformando reinos, que son los que tradicionalmente se conocen como los reinos romano-germánicos. Tenemos aquí el reino de los visigodos, aquí tenemos el reino de los francos, el reino de los lombardos, de los ostrogodos, los vándalos en el norte de África, que, como les digo, son estas distintas tribus que van a comenzar a asentarse en aquellos territorios y conformar estas primeras realidades que ya nos comienzan a hablar de la conformación de una nueva cultura, que es la cultura occidental, y de la conformación de Europa más o menos como lo entendemos hoy día. Estos reinos van a tener todos vidas distintas, van a tener duraciones distintas, pero sin lugar a dudas los que son más duraderos o los que tienen en el fondo una mayor preponderancia para la historia de sus naciones va a ser el reino de los visigodos y el reino de los francos. En el caso de los visigodos, sin embargo, van a caer bajo la dominación del Islam en el año 711. El Islam, que rápidamente se ha ido extendiendo por la península arábica, por el norte de África, en el año 711 logra cruzar y tomar, luego de la batalla de Guadalete, tomar rápidamente el control de toda la península ibérica. Entonces, la historia de ese reino visigodo nos queda así en una especie de paréntesis porque se inicia lo que se conoce como el Al-Andalus. Por lo tanto, mucho más, de mucho mayor duración, va a ser lo que ocurre en el reino del lado, el reino franco. El territorio de la Galia, que estaba dividido en pequeños reinos, entre ellos Austrasia, Neustria, Borgoña, que va a ser, en el fondo ahí van a llegar estos germanos, estos francos, y se van a asentar en aquel territorio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí con estos francos? Va a surgir, como les decía, uno de los reinos más importantes en estos comienzos de la historia de Europa y que perdura hasta hoy día. Si ustedes se fijan, el reino franco tiene casi la misma extensión de lo que es Francia actualmente. Dentro de estos francos, fundamental va a ser la figura de Clodoveo, va a ser el fundador de este reino, de la dinastía merovingia. Su abuelo había sido el fundador de la dinastía y por eso Meroveo, y de ahí el nombre de esta dinastía, la dinastía merovingia. Clodoveo va a lograr hacia el año 500 la unificación de las distintas partes del reino. En el año 508, por ejemplo, va a establecer que este reino tiene su capital en la ciudad de París. Y así va a lograr extender, por medio de batallas donde se enfrenta a los reinos vecinos, va a lograr establecer su dominio sobre toda la Galia. El objetivo de este Clodoveo era efectivamente lograr una expansión de su autoridad sobre las distintas tribus francas. Habían distintos grupos dentro de los mismos francos y lo que él pretende es dominar, en el fondo, a todos los pueblos francos y unificarlos en un solo reino. Y lo va a lograr, y va a lograr ampliar su territorio hacia el sur, hacia el oeste. Y por eso es que Clodoveo es considerado como en el fondo, el iniciador, el fundador de este reino franco. Dentro de las principales batallas que
debe enfrentar Clodoveo. En primer lugar está la batalla de Soissons en el año 486, donde va a poner fin al último reducto que quedaba de dominio romano. El general romano Siagrio tenía el control de este territorio. Clodoveo se enfrenta a Siagro y logra tomar el control de estos territorios. Si se fijan, desde aquí venían los francos, francos salios, francos riuparios, toman el control de estos territorios y luego de ello se enfrentan también a los alamanes, que eran otras tribus germanas. Va a lograr derrotarlos en el año 496 y con eso logra tomar el control, en el fondo, de todas esas tribus establecidas en el borde sur, medio e inferior del río Elba. Luego de enfrentarse a los alamanes, se va a enfrentar a los visigodos, ¿ya? Aquí está el reino visigodo en el periodo de su máxima expansión, en el momento en que el reino ocupaba territorio de esta Galia, que tenía, ¿ya?, su capital aquí hoy día en territorio francés, pero si ustedes se fijan, aquí estaba el último reducto romano de Siagrio, aquí estaban los francos avanzan, toman el control de este territorio, toman el control de los alamanes y luego se enfrentan a los visigodos. Y en el año 507 Clodoveo va a lograr expulsar a los visigodos hacia el otro lado de los Pirineos. Y así el reino visigodo queda con su capital ahí en el centro de la península, en la ciudad de Toledo. Y así, con estas batallas, ¿ya?, como ustedes pueden ver en ese mapa, producto de las conquistas de este Clovis, de Clodoveo, es que se conforma este reino franco, que es el inicio de nuestra historia. Trascendental va a ser también el hecho de que Clodoveo se casa con una princesa católica burgundia en el año 493. ¿Ya? Se casa con Clotilde. Y a instancias de Clotilde, ¿ya?, y también, de acuerdo a lo que se cuenta en las leyendas, producto de que en este enfrentamiento con los alamanes, Clodoveo habría orado al dios de Clotilde, al dios cristiano, y el dios cristiano le habría concedido tener éxito en la batalla, Clodoveo se convierte al cristianismo. Se convierte en el año 496, según algunos, 499, y por lo tanto eso significa que, a diferencia del resto de los pueblos germanos, van a ser la primera monarquía germana, estos francos, que se van a convertir al cristianismo sin hacerse arrianos. La mayoría de los germanos se habían convertido, pero bajo el arrianismo, que era considerado por la Iglesia herejía, debido a que las ideas, los pensamientos de Arrio señalaban que Jesucristo, ¿ya?, era la máxima expresión, digámoslo así, de la creación divina, pero era creado por el Padre. Por lo tanto, le resta, ¿ya?, o le quita la categoría, ¿ya?, de que Jesucristo es también un Dios al igual que el Padre. Entonces, las ideas de Arrio habían sido condenadas como herejía. Pero estos pueblos germanos se habían convertido al arrianismo. Los francos, en cambio, con Clodoveo, se convierten directamente en cristianos, sin pasar por este arrianismo. Eso significa, ¿no?, que con Clodoveo se funda la primera monarquía germana católica, cristiana. Y eso significa, ¿no?, que se transforma en el primer ejemplo de lo que es la gestación de Occidente. En las ruinas de este imperio romano, en las ruinas del mundo antiguo, han llegado estos germanos, se han hecho cristianos, y estos tres elementos, la tradición grecorromana, el mundo germano y el cristianismo, efectivamente están gestando el nacimiento de una nueva cultura, que es la cultura occidental. Esta mezcla de elementos va a tomar siglos en que efectivamente podamos ver que ya tenemos a una cultura occidental configurada. Sin embargo, ya aquí vemos en el fondo la presencia de estos elementos que han comenzado a unirse, ¿ya?, para dar origen a lo que es Occidente. Clodoveo va a hacer que su pueblo, que el pueblo franco, siga su camino espiritual y que se produzca la conversión del pueblo franco al cristianismo. Comienzan así las estrechas relaciones entre la monarquía franca y la Iglesia católica y el papado, algo que va a permanecer por varios siglos, como vamos a ver, esas estrechas relaciones entre el rey y el papado. Esta dinastía merovingia, sin embargo, va a entrar en decadencia.
¿ya? Va a pasar el tiempo y va a entrar en decadencia, y a los últimos reyes de esta dinastía se las va a conocer como los reyes holgazanes, es decir, reyes que han dejado de lado sus funciones, la labor de gobernar. Y va a comenzar a cobrar importancia, dentro de estos últimos reyes merovingios, la figura del mayordomo de palacio, quien era el que efectivamente ejercía el poder. ¿Ah? Y dentro de estos mayordomos de palacios eran especies de verdaderos virreyes, el poder detrás del trono. Pero dentro de estos mayordomos de palacio va a comenzar a ascender una familia. ¿Ah? Una familia que lleva por nombre la familia de los Pipínidas y que posteriormente van a ser conocidos como los carolingios. Pipínidas, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos llevaban por nombre Pipino. ¿Ah? Y con esta familia de los Pipínidas, en el fondo, este cargo, podríamos decir, de mayordomo de palacio comienza a concentrarse en una misma familia. Y vamos a tener a Pipino I de Landen, luego a Pipino II el Joven, ¿ya? Y con Pipino II el Joven se va a lograr, en el fondo, que este cargo de mayordomo de palacio se transforme en hereditario. Y por lo tanto, dentro de la familia de los Pipínidas, ¿ya? Comienzan a heredar, ¿ya? Lo que es este poder detrás del trono, con este rey holgazán de la dinastía merovingia. Dentro de estos Pipínidas, sin lugar a dudas, que una de las figuras trascendentales va a ser uno que no se llama Pipino, sino que se llama Carlos. Son Pipinos o son Carlos, y por eso Pipínidas o carolingios, ¿ya? Que va a ser Carlos Martel, ¿ya? Hijo de Pipino II el Joven, que se va a destacar en la historia y va a pasar a ser conocido en la historia, ¿ya? Como este Carlos Martel, producto de que como el martillo machaca en los metales, así Carlos Martel machacaba en sus enemigos. ¿Y quiénes van a ser estos enemigos? Efectivamente van a ser los musulmanes, debido a que él se enfrenta al Islam en el año 732 en la batalla de Poitiers. Y va a lograr frenar ese avance del Islam, que pretendía desde la península ibérica cruzar los Pirineos y entrar hacia el corazón de Europa. Este Carlos Martel los detiene, los vence en la batalla de Poitiers, y por esa razón es que se considera que es Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, como vamos a ver, quien salva a Europa, al corazón de Europa, para la cristiandad, lo que permite que el corazón de Europa se mantenga cristiano. ¿Ah? Entonces, este éxito, este triunfo, efectivamente que además aumenta la importancia de quiénes son estos Pipínidas. Hay algunas imágenes, algunas representaciones en el fondo de lo que fue esta batalla de Poitiers. Ahí se asume en el año 732, que, como les digo, salva a Europa para la cristiandad. Y así llegamos a la figura del hijo de Carlos Martel, Pipino III el Breve. ¿Ah? El Breve porque al parecer tenía escasa estatura. ¿Ah? Con Pipino III el Breve, padre de Carlomagno, se va a producir el cambio de dinastía, de merovingios a carolingios. ¿Y cómo se va a producir ese cambio? Se va a producir porque, como yo ya les mencionaba, desde la conversión de Clodoveo empiezan la estrecha relación entre esta monarquía franca y el papado. El papa en aquel momento, el papa Esteban en aquel momento, se encontraba asediado por otros pueblos germanos, por los lombardos, ¿ya? Y el papa, ¿qué es lo que hace? Acude al reino franco para solicitar ayuda de este ataque de los lombardos, ¿ya? Y va a ser Pipino el que va a acudir al llamado del Papa Esteban II en el año 754 para defender al papado de estos ataques de los lombardos. Pero ese va a ser el momento en el que Pipino va a aprovechar la oportunidad y le va a preguntar al Papa, ¿quién es el que efectivamente debe llevar el título de rey de los francos? ¿El rey merovingio o este mayordomo de palacio, que es quien efectivamente, ¿ya?, ejerce el poder, quien es efectivamente el que acude al llamado del Papa? Y en ese momento el Papa va a decidir en favor de Pipino. El Papa va a hacer uso, en el fondo, de su autoritas, ¿ya?, y va a elevar a Pipino al trono del reino franco,
a partir del año 751, 754, dependiendo de algunas crónicas. Pero efectivamente ahí se va a producir el cambio de dinastía. Y el último rey merovingio, Childerico III, va a ser en el fondo acusado por el Papa de faltar a su oficio, va a ser recluido en un monasterio, se le va a aplicar la tonsura, que en términos cristianos significaba abrir la mente para recibir la verdad de Dios, y para los pueblos germanos significaba degradar a alguien en su nobleza y en su fuerza. El pelo largo era símbolo de esa nobleza. Y así se produce el cambio de dinastía. Se produce el cambio de dinastía con esta, en el fondo, con esta autoridad del Papa detrás. El Papa es quien va en el fondo a consagrar a Pipino como el nuevo rey de los francos. Y se va a producir una ceremonia en el fondo de esta consagración. Y el Papa va a decidir llamar a Pipino, lo va a nombrar como rey y patricio de los romanos, ¿ya? Y lo va a coronar diciendo Pipinus gratia Dei Rex Francorum. No necesitamos saber latín para entender eso. Pipino es rey por la gracia de Dios. Es decir, el Papa está consagrando, está ungiendo como rey a quien Dios ha elegido para gobernar. Y entonces vemos cómo se nos van uniendo esta figura de este rey y la figura del Papa, cómo poder temporal y poder espiritual en este momento están sumamente unidos. Y Pipino, como les digo, se transforma en este rey, en el fondo por la gracia de Dios y con la bendición del Papa. Lo interesante es que el día en que el Papa consagra a Pipino como rey de los francos, estaban presentes sus dos hijos, Carlos y Carlomán. Se fijan ustedes que esta familia se llamaban todos más o menos parecidos, no era muy creativo Pipino para los nombres, Carlos y Carlomán. Los dos niños estaban en el momento de la consagración del padre, es decir, lo que el Papa hace además es consagrar a la dinastía, a los descendientes de Pipino como los nuevos gobernantes de este reino franco. Pipino, luego de eso, efectivamente va a lograr vencer a los lombardos, los lombardos que tenían aquí su capital en la ciudad de Pavia, y luego de que los vence va a donar ciertos territorios al Papa. Se considera que desde ahí, desde esa donación que hace Pipino al Papa, se consagra en el fondo, o se consolida lo que son los estados pontificios, en lo que se conoce como la donación de Pipino, por esta donación de territorios que el rey de los francos le hace al Papa luego de derrotar a los lombardos. Pipino muere. Pipino muere en el año 768 y le corresponde, por lo tanto, a sus dos hijos ascender al poder. Los dos son consagrados como reyes el mismo día, el 9 de octubre del 768. Sin embargo, al poco tiempo, Carlomán va a morir y así en el año 771 Carlos toma posesión del reino en solitario y se transforma en el único rey de los francos. Y aquí llegamos a el personaje central de la historia de esta tarde, Carlomagno. Hijo de Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, nació aparentemente en el año 742. Hay algunas disputas y discusiones respecto a su fecha de nacimiento, porque a lo mejor, tal vez, habría nacido antes del matrimonio de sus padres. Y por lo tanto, en las crónicas se arregla la fecha de nacimiento para hacerlo coincidir con que sea posterior al matrimonio de los padres. Pero como les decía al comienzo, nace en la ciudad de Herstal, hoy día en Bélgica. Y de Carlomagno sabemos mucho. Y sabemos mucho porque Carlomagno va a tener a un biógrafo, a un cronista, que va a escribir respecto de lo que es su figura, respecto de lo que son sus campañas, de lo que son sus guerras y de cómo va a conformar su imperio. Va a hablar de sus gustos personales, del modo en el que Carlomagno educa a sus hijos, de los idiomas que intentó aprender, llega a decir que su libro favorito era La ciudad de Dios de San Agustín, por ejemplo. Este cronista es Eginardo, que escribe la Vita Caroli y que llega a vivir a la corte de Carlomagno y en tiempos de su nieto
de su hijo y luego de su nieto, comienza a escribir. Y a poco tiempo de la muerte de Carlomagno, publica esta Vita Caroli, esta vida de Carlos. Por lo tanto, es un documento muy cercano respecto de lo que es, ¿ya?, la figura de Carlomagno. Y parte Eginardo por describirlo y por decir: de amplia y robusta espalda, era de talla elevada, sin nada de excesivo. Por otra parte, ya que medía 7 pies de altura, tenía la cima de la cabeza redonda, ojos grandes y vivaces, la nariz un poco más larga que la media, de bellos cabellos blancos, de carácter alegre y extrovertido. También daba exteriormente, sentado como de pie, una fuerte impresión de autoridad y de dignidad. ¿Ah? Ese es nuestro Carlomagno, que va a llegar a conformar este imperio, ¿ah? Que abarca, ¿ah?, los territorios de la actual Francia, que es el territorio que él hereda en el fondo de sus antecesores, territorios de lo que hoy día es Alemania, ¿ah?, parte de Italia, aquí está el rey lombardo, parte de lo que hoy día es Cataluña, ¿no?, Barcelona, él crea el condado de Barcelona, parte de la historia de Barcelona hoy día, de Cataluña, cuando hablan de por qué debieran ser una nación independiente, se remontan aquí, ¿no?, a Carlomagno. ¿No? Carlomagno toma el control de este territorio, es decir, conquistó gran parte de las tierras de la Europa occidental. Esa va a ser la conformación de su imperio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de distintas expediciones y de distintas campañas. En primer lugar, y uno de los objetivos primordiales que tenía Carlomagno, era lograr expulsar al Islam y tomar el control de la península ibérica. Para él, la península ibérica era una unidad política de una importancia sustantiva. Sin embargo, ¿no?, va a ser, la verdad es que va a ser un fracaso. Sus incursiones en España, la primera de ellas en el año 778, va a ser un desastre militar. Carlomagno va a perder al más fiel de sus vasallos, a Roldán, y efectivamente no va a tener éxito, ¿ya?, en intentar tomar el control de la península ibérica. Pero este hecho, ¿ya?, el año 778, el 15 de agosto del 778, es un hecho que va a pasar a ser conocido no solo en la historia, sino que también va a pasar a ser parte, en el fondo, de la poesía y de la leyenda. Es el hecho que marca, en el fondo, el argumento central del cantar de Roldán, la chanson de Roland, el cantar de gesta probablemente más famoso, ¿ya?, escrito en lengua romance que existe en el mundo, ¿ya? Ese hecho, como les digo, se transforma, ¿ya?, con los siglos en un hecho no solo famoso en la historia, sino que también en la poesía y la leyenda. Carlomagno va a intentar, ¿ya?, nuevas expediciones a la península ibérica, en el año 793, 796 y 803. Y ahí se da cuenta de que en realidad ese va a ser un territorio difícil de conquistar y por lo tanto lo mejor que debe hacer es establecer lo que se conoce como la marca hispánica, ¿ya?, que son, era en el fondo la necesidad de una línea defensiva, ¿ya?, aquí en la zona de los Pirineos, que partiera de Cataluña, ¿no?, y que en el fondo le permitiera establecer esta frontera defensiva, y para eso crea esta marca con distintos condados. Dentro de esos condados es que el condado de Barcelona efectivamente va a ir tomando importancia en este sector. Los va a dotar de mayor autonomía a la hora de decidir, debido a que debían tomar decisiones en el caso de sufrir un ataque, ¿ya? Y así al menos va a lograr estabilizar este territorio, esta frontera, con la creación de esta marca hispánica. Luego de la península ibérica, ¿ya?, se va a enfrentar a los lombardos. Efectivamente, Pipino había logrado vencer, ¿ya?, a el rey de los lombardos, Astolfo, lo había hecho capitular. Pero en tiempos de Carlomagno, el rey de los lombardos era Desiderio, y Desiderio va a proseguir con sus intentos expansionistas. Se va a olvidar de la capitulación de Astolfo y va a nuevamente intentar tomar control de los territorios que le pertenecían al papado. El papa, ¿ya?, va a llamar a Carlomagno, quien acude rápidamente en defensa del papado. Carlomagno se va a enfrentar a los lombardos, ¿ya?, en una nueva batalla, pero va a hacer uso de la diplomacia. Y por eso les decía al comienzo, este es un genial hombre de Estado, porque
En muchas ocasiones ni siquiera va a ser tan necesario el enfrentamiento. Va a hacer uso, en este caso, de tomar en matrimonio a la hija del rey de los lombardos, la hija de Desiderio, que se llamaba Desideria. Y así va a estrechar relaciones familiares con el rey de los lombardos, va a terminar finalmente derrotando a los lombardos, y una vez que ha derrotado a los lombardos, Carlomagno va a repudiar a Desideria. Por eso les digo, un hombre que sabe, la razón de Estado era más importante que otras razones. Y por lo tanto va a lograr el objetivo, que es conquistar este reino lombardo. Y otra muestra de su genialidad, una vez que los conquista, toma la capital de Pavia, va a decidir coronarse él como rey de los lombardos. Ahí está la corona de hierro de los reyes lombardos, va a ser usada por Carlomagno, después la va a usar Napoleón también. Él va a decidir coronarse, es decir, va a reconocer que los lombardos eran un reino, son una unidad política sustantiva, y por lo tanto él, Carlomagno, pasa a ser rey de los francos y rey de los lombardos. No es que los integre en su imperio y los haga desaparecer como pueblo, como nación, sino que los integra y él se transforma en el rey de los lombardos. Une al título de patricio de los romanos, rey de los francos, el título de rey de los lombardos. El hecho de hacerlo le va a permitir integrar de manera más fácil a estos lombardos dentro de su imperio. La inclusión de los lombardos al mundo carolingio va a ser más fácil, producto de este reconocimiento y de ser él el rey de los lombardos. Luego se va a enfrentar a los bávaros. A la cabeza de los bávaros se encontraba el duque Tasilón, que va a olvidar también su juramento de vasallaje y se va a rebelar. Carlomagno va a lanzar un triple ataque y en el año 788 va a lograr someterlos, y Baviera va a quedar sometida a el imperio. Otra de las cosas geniales que hace es que va a poner a su cuñado, el hermano de su principal esposa, la reina Hildegarda, como duque de Baviera. Y así también logra mantener la unión de estos territorios producto de las relaciones familiares. Y probablemente de las campañas más importantes que tuvo que vivir Carlomagno, la campaña en contra de los sajones. Los sajones fueron el pueblo que probablemente más resistencia le generó a Carlomagno. Eginardo dice en sus crónicas: ninguna fue más larga, ninguna más atroz, más costosa para el pueblo franco, puesto que los sajones, como casi todos los pueblos que vivían en Germania, eran feroces por naturaleza. Widukind era su principal líder. Le va a costar a Carlomagno lograr apaciguarlos. Estos eran territorios que además no se habían cristianizado y por lo tanto, junto a en el fondo al control territorial de aquel reino, tenía que venir también la conversión al cristianismo. Finalmente va a lograr tomar el control de la zona de Sajonia, más o menos hacia el año 785. Y así conforma lo que es este imperio. Los territorios en el fondo que van a ser conquistados por Carlomagno están marcados aquí. Los territorios dependientes del imperio están marcados en este color, como color mostaza, y las zonas en las que establece estas marcas, es decir, en todos los territorios donde Carlomagno ve que hay situaciones más conflictivas y que por lo tanto debe dotarlos de autonomía, de mayor autonomía, para que puedan responder a un posible ataque, sin tener que esperar una comunicación desde la capital del imperio. Capital del imperio que Carlomagno va a decidir establecer no en la ciudad de París, sino que en la ciudad de Aquisgrán, que hoy es la ciudad, ahí está Aquisgrán, hoy es la ciudad de Aachen en Alemania. Les comentaba al principio lo que significa para franceses y alemanes la figura de Carlomagno, la disputa entre estas dos naciones por lo que es Carlomagno. Entonces así logra crear en el fondo lo que es su imperio. Pero él todavía no tiene el título de emperador. Este es el rey de los francos, patricio de los romanos y rey de los lombardos, que ha unido con lazos familiares a los distintos ducados y reinos. Pero no tiene el título de emperador. Por lo tanto,
parecía lógico en aquel momento que a esos títulos de rey de los francos, patricio de los romanos y rey de los lombardos se uniera o se le agregara un título más importante. Y así le pareció al papado. ¿Ah? Y se va a producir la coronación imperial de Carlomagno. Y aquí lo que nos cuenta Ginardo nos puede dejar pensando y nos puede dejar dudando mucho tiempo respecto de qué es lo que Ginardo nos quiere decir con esto. Y Ginardo cuenta, hay muchas crónicas en el fondo de la época, lo que cuentan es que el Papa en aquel momento se encontraba en problemas con familias de la nobleza romana. Había sido acusado de una serie de delitos y debía presentarse a comparecer y en el fondo declarar respecto de estos delitos de los que se lo estaba culpando. Entonces el Papa, ¿ya? No es una historia nueva, entonces el Papa, ¿qué es lo que hace? Llama, ¿ya?, a su principal aliado, que es el rey de los francos. Y Carlomagno acude a Roma en defensa del Papa en aquel momento. Es el mes de diciembre del año 800. El día 23 de diciembre, Carlomagno acude a la defensa donde el Papa se declara absolutamente inocente de todos los cargos que se lo estaban culpando. Y con la presencia del rey de los francos, ¿ya?, y con el control que el rey de los francos logra hacer de estas familias de la nobleza romana, efectivamente el Papa sale libre, en el fondo, de todas estas acusaciones. Y el día 24 de diciembre, cuando se preparaban para celebrar la misa de la Nochebuena, la misa de Navidad de ese año 800, Carlomagno entra, ¿ya?, en la iglesia, y sin saberlo, dice Ginardo, sin saber lo que iba a ocurrir, ¿ya?, entra en la catedral en San Pedro, en Roma, y en ese momento, cuando se hinca para orar, el Papa, ¿ya?, habría tomado la corona imperial y la habría puesto sobre la cabeza de Carlomagno. Y en ese momento la multitud presente en la iglesia, en ese momento, lo aclama diciendo: a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico, emperador de los romanos, vida y victoria. A Carlos Augusto, igual que los emperadores de Roma, ¿ya?, coronado por Dios, ahí está la diferencia, ¿ya? ¿Qué es lo que significaba esto? Significaba que después, desde el año 476, que se nos había caído el Imperio Romano de Occidente, ¿ya?, siglos después, en Carlomagno renace ese ideal de imperio. Pero ahora un imperio cristiano, un imperio, en el fondo, en el que en el fondo, la figura de este emperador está absolutamente unida a la figura del papado. Incluso cuesta distinguir quién es más importante. ¿Es el Papa el que efectivamente le está regalando la corona a Carlomagno? El Papa decidió. El Papa tiene el derecho de generar a un nuevo emperador, de tomar esa dignidad imperial que venía desde el mundo romano y regalársela al rey de los francos. Genera miles de preguntas. Y uno se podría preguntar, ¿Ginardo nos dice la verdad? ¿Ah? Ginardo dice que Carlomagno no sabía los planes del Papa León III. Es más, agrega, si Carlomagno hubiera sabido los planes del Papa León III, no habría entrado en la iglesia aquel día, porque él no quería la corona imperial. Difícil de creer. ¿Ah? Difícil de creer. ¿Dónde puede estar la explicación? La explicación debe estar probablemente en lo que está ocurriendo en el Imperio Bizantino. Recuerden que el Imperio Bizantino sigue existiendo y tiene un emperador que se considera el legítimo heredero del emperador romano. El Basileus bizantino es el emperador romano. Entonces, ¿por qué el Papa, ¿ya?, se arroja este derecho de crear un nuevo emperador en la parte occidental? ¿Qué es lo que ocurría en ese momento? En ese momento, el trono, a ojos del Vaticano, se encontraba vacante, porque por primera vez en la historia el emperador bizantino en ese momento era una mujer, Irene, la viuda del Basileus, ¿ya?, León IV, madre de Constantino VI. Pero Irene había mandado apresar a su hijo Constantino VI, lo había hecho cegar, ¿ya?, y ella se había proclamado como el Basileus bizantino, y hacía todo lo posible por parecer que ella era Basileus, o sea, emperador, no emperatriz. Por lo tanto, se consideró en aquel momento, ¿ya?, que ese trono estaba vacante, ¿ya?, porque no era posible que una mujer ocupara el trono, ¿ya? Carlomagno, al parecer, intentó tener buenas relaciones con Irene, intentó el matrimonio de sus hijos antes de que Constantino
fuera cegado y fuera encarcelado, intentó que una de sus hijas se casara con Constantino. Luego se cuenta, algunas crónicas cuentan que el propio Carlomagno tal vez habría intentado casarse con Irene y ahí se habría producido la unión imperial nuevamente, pero que Irene habría desechado la oferta de Carlomagno, ¿verdad? Irene, una mujer ambiciosa, y que probablemente eso es lo que explica. Eginardo nos dice que Carlomagno no sabía, claro, porque era evidente que los problemas con Bizancio iban a venir y las relaciones se iban a deteriorar. Y se van a deteriorar por un tiempo, hasta que Carlomagno sea reconocido como el otro emperador, ¿verdad? Como un emperador legítimo en la parte occidental, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas que la coronación de Carlomagno es un hecho importantísimo y trascendente para la historia de Occidente. Podríamos decir, si tuviéramos que darle un acta de nacimiento, una fecha de nacimiento a la cultura occidental, podríamos decir que ese 24 de diciembre del año 800 nace Occidente, en el fondo con el hecho de que el ideal de imperio, los ideales que venían del mundo antiguo, renacen en la figura de este, que era el jefe de los bárbaros, este rey de los francos, que en el fondo ya era un reino que estaba cristianizado, pero con estrecha relación con el papado. Y el legado de Carlomagno efectivamente es lo que marca, ¿no?, el inicio de Occidente, ¿no? Uno podría preguntarse qué es lo que ocurre entonces entre la relación del papado y el emperador, ¿no? ¿Cuál es el papel que va a comenzar a tener el papado en toda esta historia? Bueno, vamos a ver, uno podría pensar que las relaciones van a mantenerse de manera estrecha, pero vamos a ver cómo poco a poco esas relaciones van a comenzar a deteriorarse y va a empezar la pugna por quién es, ¿no?, el verdadero poder, el poder espiritual por sobre el temporal o viceversa. El tema es que Carlomagno, ¿no?, durante su imperio va a significar muchas cosas, ¿sí? Carlomagno va a, por una parte, frenar el avance del Islam, va a ser uno de sus objetivos, va a convertir al cristianismo a todos los pueblos que englobaba su imperio, es decir, tiene el anhelo efectivamente de que este sea un imperio cristiano. Se va a ver sumamente reforzada la unión entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Y como les decía, esto es el inicio o el punto de partida de la cultura occidental. Va a introducir una moneda común, la libra carolingia, una escritura, un sistema de pesos y medidas, ¿no? Es casi así como una primera unión europea, este imperio carolingio, ¿no?, justo en el momento en el que Europa está naciendo. Y se va a dar además un gran renacimiento cultural, lo que se conoce como el renacimiento carolingio, ¿no? Carlomagno va a conceder una especial protección a las artes, a las letras, va a intentar, ¿no?, ser un vínculo entre todo el mundo de la antigüedad y lo que posteriormente viene en lo que se conoce como Edad Media, ¿no? Va a ordenar construcción de grandes obras públicas, dentro de ellas el Palacio de Aquisgrán, el palacio en la capital de Aquisgrán, la Capilla Palatina. Ahí ven ustedes, ese es el trono de Carlomagno al interior de esa Capilla Palatina de Aquisgrán. Como les decía, él mismo se preocupó de aprender latín, intentó aprender griego sin mucho éxito, ¿no?, y uno de sus libros favoritos era La ciudad de Dios, de San Agustín. Ahí el interior de la Capilla Palatina. Alcuino de York va a ser quien va a dirigir esta escuela palatina, va a ordenar copiar papiros, textos de filósofos, ¿ya?, de poetas del mundo antiguo, en el fondo para traer hacia este imperio carolingio el legado de este mundo antiguo. Un imperio que efectivamente, ¿ya?, se va a preocupar también de expandir la fe. Aquí están los evangelios de Aquisgrán. Se va a generar hoy día, en el fondo ya está absolutamente establecido que esto inicia un primer estilo arquitectónico de los grandes estilos arquitectónicos, artísticos, ¿ya?, de todo el medioevo, que es el estilo carolingio, que es un antecesor de lo que va a ser el estilo románico y finalmente el gótico, ¿ya?, que en el fondo surgen, ¿ya?, junto con este nacer de la cultura occidental. Carlomagno se va a preocupar también de las relaciones exteriores del imperio carolingio y va a comenzar a tener relaciones con los reinos del norte de la península ibérica, desde donde se ha iniciado la reconquista española, es decir, para frenar y para hacer retroceder el avance del Islam, y va a tener relaciones también
con el califa, ¿no? Con el califa Harún al-Rachid. De hecho, ¿no? Se dice que el califa va a enviarle a Carlomagno de regalo el único elefante del que disponía por entonces, ¿no? Haciendo en el fondo alusión al gran éxito que tienen estas relaciones diplomáticas que establece Carlomagno. Se va a intentar, como les digo, por un lado este renacimiento cultural y artístico, por otro lado mantener buenas relaciones diplomáticas con quienes eran ¿ya? Sus vecinos, establecer estas marcas defensivas de manera de tener controlado su imperio, hacer que el cristianismo avance y por otro lado frenar el avance del Islam. Va a intentar preocuparse de todos esos aspectos. Y como un gran hombre de historia, en el fondo de la historia, va a pasar a la leyenda. ¿Ya? Y va a pasar a la leyenda y se va a crear en torno a la figura de Carlomagno lo que se conoce como el ciclo carolingio, que tiene como primera obra la Vita Caroli de Ginardo, pero luego va a tener otras obras. Evidentemente que el Cantar de Roldán va a ser uno de los fundamentales que van a convertir a la figura de Carlomagno en una verdadera epopeya. ¿Ya? El Cantar de Roldán, la versión más antigua que existe, es del año 1100, por lo tanto hay un poquito más de 3 siglos entre los hechos históricos y que se ponen por escritos en el Cantar, el tiempo suficiente para agregarle personaje a la historia, para hacer de Carlomagno un personaje del año 1100, que representa ¿ya? Al verdadero caballero, que representa en el fondo los valores del vasallaje en una sociedad que es feudal, o sea, una representación de la época en la que el Cantar de Roldán se pone por escrito. Carlomagno llora ante la muerte del más fiel de sus vasallos, Roldán. Carlomagno es el ejemplo de todas las virtudes caballerescas de aquel momento. Pero no solo el Cantar de Roldán, sino que hay otras obras importantes que incluyen o que generan a este Carlomagno crean a este Carlomagno como un personaje de la leyenda. Y una de ellas, tal vez menos conocidas para nosotros, es esta, la Crónica del Pseudo Turpín, uno de los 4 libros del Codex Calixtinus. El Codex Calixtinus es el libro que, en el fondo, recopila todo lo necesario para la peregrinación a Santiago de Compostela. Ahí cuentan la vida del apóstol Santiago, hay homilías, sermones, y tiene además un librito que es como el primer libro turismo de la historia porque habla de las posadas, de los caminos para esta peregrinación a Santiago de Compostela. Uno de esos libros dentro del Codex Calixtinus es la Crónica del Pseudo Turpín, ¿no? Una obra atribuida al Papa Calixto, finalizada más o menos en el 1170. ¿Qué es lo que ocurre ahí, en esta Crónica del Pseudo Turpín? Resulta que en esa crónica ¿no? Se va a hacer de Carlomagno el iniciador de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Se hace de Carlomagno el descubridor del sepulcro del apóstol Santiago en ese Campus Stellae, ¿no? En esa serie de hechos prodigiosos que se veían en las noches y que finalmente llevan al descubrimiento de uno de los apóstoles de Jesucristo en tierra hispana. Eso va a convertir a España en una tierra santa y a la peregrinación le va a dar un carácter de cruzada y eso le va a dar mucha fuerza al proceso de reconquista española. ¿Y por qué? Porque esta crónica ¿no? Narra un sueño. Ahí está Carlomagno durmiendo y se le aparece el apóstol Santiago y le dice, entre otras cosas, Carlomagno, ¿quién eres? Y él le contesta, yo soy Santiago apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista, a quien con su inefable gracia se dignó a elegir el Señor junto al mar de Galilea para predicar a los pueblos, al que mató con la espada el rey Herodes y cuyo cuerpo descansa ignorado en Galicia, todavía vergonzosamente oprimida por los sarracenos. Y ahí después el apóstol Santiago le dice, ¿y tú, que tantos pueblos han conquistado, que tantos territorios has pacificado? ¿No te avergüenzas, en el fondo, de no haber venido a mi tierra y liberar mi sepulcro y mi tierra de la mano de los infieles? Y entonces, ¿qué es lo que hace Carlomagno? Toma sus ejércitos y evidentemente que va a Galicia y descubre el sepulcro. Carlomagno es el primero en peregrinar a Santiago de Compostela. Y el fenómeno de la peregrinación compostelana es un fenómeno de los fenómenos
más apasionantes probablemente de lo que significa el movimiento de personas durante esta época de la Edad Media, justo en el momento en el que está surgiendo Europa. Goethe dice, Europa nació peregrinando a Santiago de Compostela. Todos estos caminos significaron vías de comunicación, vías de intercambio cultural, comercial, en el fondo, en el que toda Europa se fue comunicando y se fue creando. Y en ese peregrinar a Compostela estaba el recuerdo de Carlomagno. Caminar por esos caminos era ir por la misma vía de Carlomagno. Por lo tanto, para muchos, la figura de Carlomagno es efectivamente, o Carlomagno se transforma en el padre de Europa. Padre de Europa que va a morir en el año 814. Ginardo dice, murió el 28 de enero, el 7º día desde que cayó en cama, a las 9 de la mañana, tras participar de la Eucaristía en su 72º año de vida y el 47º de su reinado. Después de 47 años, Carlomagno muere y deja el trono a su hijo Luis el Piadoso o Ludovico Pío. A partir de la muerte de Carlomagno empezamos a contar una nueva historia. Pero Carlomagno, hay un autor, una frase que me quedó muy grabada que dice, Carlomagno tomó una costilla del Imperio Romano, de este Imperio Romano que moría, y con esa costilla creó la columna vertebral de la cultura occidental y de Europa. Eso significa finalmente el legado, este imperio carolingio. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente a su muerte? Vamos a ver. Carlomagno le deja, como les digo, el reino a su hijo, el imperio a su hijo Ludovico Pío. Pero a la muerte de Ludovico Pío, en el año 840, se va a producir la división del imperio. Los sucesores de Carlomagno no tuvieron el mismo genio, en el fondo el mismo dominio político que el abuelo, y finalmente el imperio se divide. Y se divide entre los 3 hijos de Luis el Piadoso. El reino de Carlos, el reino de Lotario y el reino de Luis el Germánico. Ese es el Tratado de Verdún. Por medio de ese tratado, en el año 843, el imperio se divide entre los 3 nietos de Carlomagno. Carlos, el reinado de Carlos, es lo que fundamentalmente se nos va a transformar en el reino de Francia. Y de aquí, entre el reino de Luis y parte del reino de Lotario, es de donde comenzamos a contar la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, que en el fondo es el imperio que va a pretender ser la continuidad del imperio carolingio, de ese imperio que había hecho renacer el imperio romano en la figura de Carlomagno. Por lo tanto, estos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico también se consideran legítimos sucesores de los emperadores romanos, son todos Augusto, se consideran, como les digo, legítimos herederos. ¿Qué es lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico? Va a ser una agrupación política ubicada en Europa Central, se fijan que va a quedar limitando al territorio de Francia, y finalmente en el territorio de este Luis el Germánico se va a conformar este imperio, que pretende, como les digo, continuar con esa tradición imperial. El Sacro Imperio Romano Germánico va a ocupar los territorios actuales de Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, la República Checa, Eslovenia, el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia, en el periodo de su máxima extensión. Vamos a ver, son muchos siglos en los cuales este territorio se amplía y luego comienza la desintegración hasta que llegue a su fin en el año 1806. ¿Qué es lo que ocurre? En el terreno de este Luis el Germánico, o en la Francia Orientalis, es donde va a surgir lo que se conoce primero como el reino germánico. Y Luis, el nieto de Carlomagno, va a ser este rey de los germanos. Este Sacro Imperio Romano Germánico, además, es lo que tradicionalmente se conoce como el primer Reich alemán, el primer imperio alemán. De aquí, Alemania va a ser uno de los últimos países en unificarse.
y en conformar un Estado-nación. Sin embargo, la raíz, los orígenes de la historia de Alemania se encuentran aquí en este Sacro Imperio Romano Germánico. Pero no solo de Alemania, también de Austria, ¿ya? De muchas otras naciones que estaban dentro de este imperio. Entonces, se conforma, como les digo, este reino germánico. La diferencia que va a tener este reino germánico y posterior imperio es que la monarquía va a ser una monarquía electiva y se va a comenzar a establecer, ¿ya?, desde el comienzo, que dentro del reino, ¿ya?, los 4 duques más importantes del reino debían escoger al rey. Y esos 4 duques van a ser el de Sajonia, Baviera, Suabia y Franconia, que eran las partes más importantes del reino. Por lo tanto, se va a tratar de una monarquía electiva por este consejo de electores. El rey primero y luego el emperador va a representar a todos los reinos, ¿ya? Va a ser el representante del imperio, pero cada reino a su vez sigue manteniendo, ¿ya?, lo que es la autonomía sobre su territorio. Los pequeños reyes, duques, condados tienen autonomía dentro de su territorio. Hay que pensar que esta es una época feudal, una época estamental, donde todavía no tenemos en el fondo conformaciones de reinos tal como los entendemos hoy día. Las ciudades poco a poco van a comenzar a crecer, ¿ya? Por lo tanto, hay distintas y pequeñas agrupaciones sobre la base de vasallaje entre señor y vasallos, ¿ya? Pero como les digo, cada reino mantiene su autonomía y el rey primero y el emperador después es quien los representa a todos. Será la figura de Otón I con quien efectivamente se inicie el Sacro Imperio Romano Germánico. Otón I va a ser coronado, primero lógicamente rey germánico, y luego va a ser elegido y coronado por el Papa Juan XII en el año 962. Y cuando el Papa corona a Otón I como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, efectivamente vuelve a retomarse esta idea de imperio y se le otorga ahora ese apelativo de sacro, ¿no? En el fondo esa es la prerrogativa que se otorga al Papa de darle ese carácter de un imperio sacro, ¿no? Otón, como les digo, se había convertido primero en rey en el fondo de este reino germánico. Había llegado al trono, se había coronado aquí en Aquisgrán en el año 936 como el rey de los germanos. Y luego de eso va a comenzar a destacarse por sobre el resto del reino, va a comenzar la centralización del poder del reino germánico y va a lograr un gran éxito cuando logra vencer a los húngaros o magiares en el año 955 en la batalla de Lechfeld, una batalla que le va a generar muchísimo prestigio, porque estos húngaros van a comenzar a asediar los territorios del imperio y Otón va a lograr convencer a todos los reinos al interior de su reino, ducados al interior de su reino, que le faciliten hombres para el ejército. Él comanda la batalla y logra vencer a este pueblo invasor. Esa batalla le va a permitir ganar mucho prestigio dentro de sus iguales, ¿ya?, dentro de quienes eran los duques electores del reino, va a lograr estabilizar los territorios, ¿ya?, y finalmente, bueno, el reino de Hungría se va a pacificar, ¿ya?, se van a sedentarizar, va a terminar siendo en el año 1000 consagrado por el Papa con la figura de San Esteban, rey de Hungría, ¿ya? Va a lograr pacificar aquellos territorios y finalmente va a terminar incorporándolos dentro de lo que es este Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, Otón I se va a enfrentar a los territorios del norte de Italia, ¿ya?, y los va a vencer, va a aceptar la rendición de Berengario II de Italia en el 961 y se corona como rey de Italia. Y una vez que se corona como rey de estos reinos, en el fondo del norte de Italia, Otón I se dirige a Roma. Y en Roma, en el año 962, se va a producir la coronación imperial. Otón, a partir de esa coronación, se va a transformar efectivamente en un defensor de la Iglesia y va a comenzar a apoyarse en la Iglesia para contrarrestar el poder de la nobleza. Ese va a ser uno de los primeros problemas que va a tener este emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
que, como les decía, se considera un legítimo sucesor de los emperadores romanos. Sin embargo, al interior de este imperio, como hay distintos ducados, distintos reinos a su interior, efectivamente el poder de la nobleza de las distintas familias que pugnan por tener mayor poder, efectivamente, en muchos casos, intentando restarle poder al emperador, va a ser uno de los focos de problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero Otón y luego sus sucesores, Otón II y Otón III, es asociarse, estar cada vez más cercanos a la figura del Papa de manera de contrarrestar el poder de los nobles. En Alemania, en los territorios de lo que hoy día son Alemania, y también en el norte de Italia, donde muchos nobles, sobre todo en la parte ahí cercano a lo que hoy día es Milán, ¿ya?, intentan quitarle el poder al emperador y formar un reino más independiente. Otón III, por ejemplo, va a ser quien va a lograr frenar a la nobleza, va a estrechar, en el fondo, las relaciones con la Iglesia y va a hacer de Roma el centro administrativo de su imperio. Uno podría pensar que las relaciones entre el papado y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico estaban cada vez más unidos desde tiempos de Carlomagno. Uno podría pensar que la relación se iba a mantener así, pero vamos a ver cómo esa relación va a comenzar a deteriorarse. Luego de la muerte del último sajón, Otón II, Otón III, Otón I, hasta en el fondo son de la dinastía sajona, luego de que muere el último de esta dinastía sajona, va a comenzar a ocupar, en el fondo, a reinar en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la dinastía Salia. Conrado II va a ser el primer emperador de la dinastía Salia, una dinastía que va a estar a cargo del Sacro Imperio Romano Germánico por casi 100 años, del 1027 al 1125. Durante el periodo de la dinastía Salia, el imperio va a ir aumentando sus fronteras, ¿no? Va a lograr extenderse hacia los territorios de Italia, hacia territorios franceses y hacia territorios de lo que era el reino de Polonia, alcanzando uno de sus primeros periodos de máxima expansión. Pero como les decía, en este periodo de expansión en que el imperio crece van a comenzar los conflictos entre el emperador y el papa, en lo que se conoce como la querella de las investiduras, que va a enfrentar al emperador y al papado entre el año 1075 y 1122. Los problemas van a comenzar cuando el rey Enrique IV, ¿ya?, el emperador más bien Enrique IV, va a pretender continuar con una tradición que se había ido estableciendo con el tiempo, y era que el rey o emperador podía nombrar cargos eclesiásticos y podía administrar bienes de la Iglesia. Había cierta confusión entre el poder temporal y el poder espiritual, y el emperador terminó invistiendo caballeros, ¿ya?, y permitiendo, en el fondo, juramentos de fidelidad de obispos, por ejemplo. Entonces se comienzan a confundir las áreas de poder del Papa y del emperador. Entonces, cuando llega el Papa Gregorio VII, intenta poner fin a esa situación y va a iniciar una serie de medidas y de reformas al interior de la Iglesia, y la verdad es que el rey Enrique IV no va a querer someterse a esas disposiciones del Papa. El Papa va a excomulgar, ¿no?, al rey, y en ese momento la nobleza va a querer aprovechar el momento en el que el rey ha sido excomulgado por el Papa para sacarlo del poder. Y ahí viene lo que se conoce como la humillación, ¿ya?, decanosa, en la que el emperador se da cuenta de que no solo ha sido excomulgado, sino que además puede perder el título imperial, ¿ya? El Papa lo excomulga señalando de que el emperador tenía como misión defender la libertad y el bien de la Iglesia, y que si el emperador no lo defendía, bueno, bien podía excomulgarlo y perder el título imperial. Entonces el rey decide humillarse, decide peregrinar, ¿ya?, hacia el encuentro con el Papa, prácticamente vestido como monje, descalzo. El Papa lo va a hacer esperar 3 y 4 días hasta que finalmente el Papa perdona a este rey, ¿ya? Pero eso no va a significar el fin de los conflictos, ¿ya?,
por esta disputa de quién es el que efectivamente debe nombrar los cargos eclesiásticos. Los problemas van a llegar a su fin recién en el año 1122 con el Concordato de Worms, que va a ser un acuerdo entre el emperador Enrique V y el Papa Calixto II. Mediante este acuerdo queda establecido que al poder eclesiástico le va a corresponder la investidura clerical, o sea, de los clérigos, de los hombres de iglesia, cuando se entrega el anillo y el báculo, y al poder civil se le reservaba la investidura feudal. Es decir, se intenta separar los poderes, ¿no? El Papa tenía que ver con todo lo que tuviera que ver con los clérigos y el emperador con todo lo que tuviera que ver con lo civil. El Concordato de Worms efectivamente va a poner fin a esos problemas, ¿ya? En teoría, porque los problemas van a continuar entre el emperador y el Papa, además influidos por la nobleza, por quien detenta mayor autoridad, ¿ya? Esta dinastía, ¿ya? Esta segunda dinastía salia, ¿ya? Que estaba reinando en este Sacro Imperio Romano Germánico, va a llegar a su fin cuando surja una tercera dinastía. En el año 1138 asume la dinastía Hohenstaufen, o los Staufen simplemente, que van a lograr llegar a hacerse cargo del Sacro Imperio Romano Germánico porque logran heredar finalmente las posesiones que tenía la dinastía Salia. Esta dinastía Hohenstaufen va a reinar hasta el año 1254. Dentro de los emperadores de esta dinastía van a destacar, ¿ya? En primer lugar, con quien se funda la dinastía, Conrado III, que participa en la Segunda Cruzada. No hay que olvidar que este es el momento en el que el papado ha llamado, desde el año 1095, ha llamado en el Concilio de Clermont a la cristiandad a tomar la cruz y intentar liberar Tierra Santa de manos de los infieles. Y los reyes y las principales monarquías de ese entonces han hecho eco de ese llamado y se han dirigido hacia la cruzada. Conrado III participa de la segunda. Pero sin lugar a dudas que el personaje más importante de esta dinastía Hohenstaufen va a ser la figura del emperador Federico I Barbarroja, elegido en el año 1155 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante el periodo de Federico Barbarroja, el Sacro Imperio va a llegar a su periodo de máximo apogeo, porque va a lograr afianzar el poder imperial, va a lograr estabilizar las fronteras, tanto en Alemania como en el norte de Italia, va a poner fin a los intentos de independencia de algunas ciudades al interior del imperio, va a introducir, por ejemplo, un cuerpo legislativo unificado que toma como base del derecho romano. Este Federico Barbarroja va a decidir participar en conjunto con otros reyes de la cristiandad en ese momento, como Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, de la Tercera Cruzada, donde muere en el año 1190. Muere probablemente, de acuerdo a todos los estudios, muere ahogado, algo que suena difícil de creer para un rey de la categoría como debe haber sido Federico Barbarroja, pero el hecho de su muerte sí va a hacer que finalmente esa tercera cruzada termine siendo un fracaso, ¿no? Federico Barbarroja se va a transformar en un personaje importantísimo cuando comienza en el fondo la unificación alemana, ¿no? Cuando surge el nacionalismo alemán en el siglo XIX. Y así este Federico Barbarroja va a ser Rothbard, es decir, el de la barba roja, y ¿no? Guillermo I va a ser Weidbart, el de la barba blanca. Se va a intentar tomar la figura de este Federico Barbarroja como símbolo de lo que es el nacionalismo alemán y, en el fondo, queriendo Guillermo I plantear que sus orígenes se encuentran desde el tiempo de esta dinastía de los Hohenstaufen, ¿ya? Hohenstaufen que van a vivir una serie de crisis al interior del imperio, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con que comienzan a producirse dobles elecciones de emperadores. Los grupos de la nobleza y los distintos reinos pugnan por quién es el que tiene el poder, ¿ya? Y eso hace que a partir del año 1198 surjan, ¿ya? Momentos en los cuales hay dos emperadores. Y aparte del hecho de que poco a poco
se ha ido acrecentando en el fondo el hecho de que hay dos poderes al interior del imperio. Por un lado, el poder del Papa y por otro lado, el poder del emperador. El Papa apoyado por ciertos sectores de la nobleza, ¿ya? Y el emperador apoyado por otros. Los Hohenstaufen van a pasar a ser conocidos como los gibelinos, que se van a enfrentar a los güelfos, que son aquellos sectores de la nobleza que apoyan al papado, ¿ya? Y como les digo, a partir de 1198 se va a producir estos periodos en los cuales hay dos emperadores. Luego va a venir un periodo incluso que es conocido como el periodo del Gran Interregno, ¿ya? A partir del año 1254, cuando la verdad es que el trono del Sacro Imperio Romano Germánico va a estar vacante, o van a haber solo emperadores nominales que no van a ser nunca coronados por el Papa, porque los emperadores todos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico son coronados por el Papa, ¿ya? Va a haber este momento, como les digo, en que van a haber emperadores nominales, va a haber periodos de vacancia, en las que además el Papa no va a decidir gobernar a quien se ha elegido como emperador. En algún momento de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, incluso Alfonso X el Sabio, ¿ya? O Carlos de Anjou se van a disputar la corona, producto de que Alfonso X el Sabio, por el lado de su madre, tenía en el fondo descendía de la línea de los Staufen, y también va a pretender reclamar la corona de este Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Entonces van a haber periodos confusos hasta que dentro del imperio se establece lo que se conoce como la Bula de Oro, ¿ya? ¿Qué es lo que es la Bula de Oro? Ya es un documento que en el fondo establece, ¿ya?, la composición y los procedimientos para la elección del emperador, es decir, reglamenta cómo se debe producir esta elección del emperador, intentando poner fin a estos periodos en los que no había un emperador o en los que se producían dobles elecciones. Y así, esta Bula de Oro del 1356, ¿ya?, que se conoce como Bula de Oro por el sello de oro con el cual en el fondo se firma el documento, establece que quienes eligen al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico son 7 príncipes electores, los Kurfürsten, ¿ya?, que son 3 arzobispos, el de Maguncia, de Treveris y de Colonia, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandenburgo, ¿ya? Esos 7 personajes son quienes deben escoger al emperador que luego es coronado por el Papa, y con lo cual se pretende poner fin a estos periodos de inestabilidad, ¿ya?, en la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y estas disputas entre güelfos y gibelinos. Unos apoyaban al Papa y otros al emperador. Pero es el siglo XIV, ¿ya? Y el siglo XIV es uno de los peores siglos de la historia. La Magdalena Mervilá siempre dice, si algún día se ven enfrentados a una máquina del tiempo y les ofrecen viajar a algún momento de la historia, no vayan al siglo XIV, ¿ah? Por ningún motivo. Siglo que enfrenta, en primer lugar, la Guerra de los 100 años, guerra que enfrenta a Francia e Inglaterra por 116 años. Siglo que vive lo que se conoce como el cisma de la Iglesia, el cisma de Aviñón, un periodo en el cual primero hubo 2 papas, uno en Roma, otro en Aviñón, y luego a partir de 1409, 3 papas, uno en Roma, uno en Aviñón y otro en Pisa. Ninguno dispuesto a renunciar para que se produjera la elección de un solo sucesor de Pedro, ¿ya? Cisma que se prolongó por más de 30 años. Y además, y fundamentalmente, es el siglo de la peste negra, ¿ya? La peste que mató a alrededor de 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa, y que va a representar cambios importantísimos desde todo punto de vista. Cambios económicos, cambios en el fondo culturales, repercusiones psicológicas importantísimas, que van a marcar, ¿ya?, el tono del siglo, ¿ya? Va a ser un siglo que va a estar absolutamente marcado por lo que es la muerte, una muerte igualizadora. Mueren nobles y campesinos, ¿ya? Mueren reyes, podía llegarle
a cualquiera, ¿ya? Y dejó, en el fondo, lugares absolutamente despoblados, feudos enteros que quedaron sin ni siquiera descendientes luego de esta peste. Lo que sí es que efectivamente, y tal vez lo más importante, va a tener una repercusión psicológica que va a marcar el siglo y que va a ser parte de los grandes cambios que se van a producir a partir de este momento. Con una muerte protagonista del siglo va a cambiar, en el fondo, el sentido de la muerte. Antes era una muerte que le permitía al hombre llegar a Dios. Ahora es una muerte vista como castigo. Eso hace que aumente un ambiente fideísta, que se produzca un auge del misticismo, la gente intentando salvarse, intentando encontrar algo, respuestas a esta muerte, ya se refugia en cualquier cosa. Y tal vez lo más grave es la aparición en Occidente de la herejía. Hasta ese momento la herejía siempre había venido del mundo oriental. El primero, ¿ya? Bueno, no va a ser condenado en vida como hereje, pero el primero en manifestar ideas que están ahí al borde de la herejía va a ser John Wycliffe, ¿ya? John Wycliffe va a señalar que la verdadera iglesia es la iglesia de los salvados, ¿ya? Pero nadie sabe quién está salvado. Y con eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que no cree en la jerarquía eclesiástica, ¿ya? Solo fe, solo Dios sabe quiénes son los salvados. Y eso era un ataque directo a la iglesia. Efectivamente, la iglesia está en el cisma. Había simonía, había ignorancia, había concubinato. La iglesia, efectivamente, en aquel momento estaba en crisis. Estas ideas de Wycliffe van a ser tomadas por su seguidor, Jan Hus. Y Jan Hus va a llevar al extremo, ¿ya?, los planteamientos de Wycliffe. Y va a decir, ¿ya?, sin temor a equivocarse, de que la verdadera iglesia es la de los salvados. Esa es la iglesia, no la iglesia jerárquica que estamos viendo. ¿Y quiénes son los salvados? Solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo único que le basta al cristiano? Tener fe en que sí está salvado, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya?, entra en el fondo estas ideas heréticas, ¿ya?, en esta cristiandad de este Sacro Imperio Romano Germánico que hasta este momento se había mantenido unida política y religiosamente. Aquí comienzan a entrar las ideas heréticas, ideas que se van a multiplicar con los seguidores de Jan Hus a partir de 1408. Sus seguidores, los husitas, en el fondo, van a multiplicar estas ideas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento? El emperador Segismundo, de otra dinastía, de la Casa de los Luxemburgo, va a convocar al Concilio de Constanza en 1414 para intentar, en el fondo, poner fin a varios de estos temas. En primer lugar, en ese Concilio de Constanza, efectivamente, se va a poner fin al cisma de la Iglesia con la elección de un nuevo Papa, se deponen a todos los anteriores y se elige a Martín V. Y ahí se inicia de nuevo, en el fondo, esta restauración eclesiástica con la figura de un solo Papa. Y además, Segismundo va a llamar a Hus a comparecer a ese concilio y retractarse de sus ideas. Pero en el concilio, Hus va a negarse a retractarse de sus ideas. Segismundo, el emperador Segismundo, lo va a acusar de traición y lo va a condenar a morir en la hoguera el 6 de julio de 1415. Antes de morir, supuestamente Hus habría dicho algo así. Estas cosas hacen que la historia tenga esas cosas entretenidas. Dice: vas a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Ese cisne sería Martín Lutero. Efectivamente, un siglo después hace ingreso en el fondo la Reforma, con lo cual la unidad de esta cristiandad se va a ver rota para siempre. Pero antes de que lleguemos al inicio de la Reforma, efectivamente, estas ideas de Hus, estas ideas fideístas, son en parte las que van a inspirar a Martín Lutero a iniciar, en el fondo, este proceso de la Reforma y en el fondo, la generación de lo que es la Iglesia luterana. Antes de llegar a él, tenemos que, en el fondo, centrarnos nuevamente en el Sacro Imperio Romano Germánico y señalar que desde el año 1452, ¿ya?, el imperio llega a ocupar la corona imperial la dinastía de los Habsburgo. Y dentro de la dinastía de los Habsburgo, ¿ya?, que es una de las casas reales más poderosas e influyentes de Europa,
la figura del rey Carlos V es, sin lugar a duda, la más destacada. Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Hijo de Juana la Loca, Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, y de Felipe el Hermoso. Nace en el año 1500 en Bélgica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con Carlos V? En él no solo va a confluir, en el fondo, las herencias de los reyes católicos, de sus abuelos maternos, sino que por su padre, por Felipe el Hermoso, a Carlos V le va a corresponder también los territorios o la posibilidad, en el fondo, de ser elegido como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por su abuelo Maximiliano de Habsburgo y su mujer María de Borgoña, padres, como les digo, de Felipe el Hermoso. Esos son los territorios que va a lograr reinar, sobre los que va a reinar Carlos V, los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, los territorios de Castilla y Aragón y además todas las posesiones que tenía Castilla en América. Esa es la extensa herencia de este Carlos V. Tan grande es la herencia, tan vastos los territorios que tiene que gobernar, que van a ser múltiples los problemas que Carlos V va a tener que enfrentar. Problemas en España, problemas en Castilla, problemas en el Sacro Imperio, la reforma y su competencia con quien va a ser su archirrival, el rey de Francia de ese momento, el rey Francisco I, que también podría haber sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, Carlos V tiene que enfrentar a Francisco en esa elección para emperador del Sacro Imperio. Va a destinar una gran cantidad de recursos que va a sacar desde Castilla, algo que no va a gustar mucho a los castellanos, lógicamente, pero va a lograr efectivamente ser elegido como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero los problemas con el rey de Francia van a continuar y se van a agudizar. Durante su reinado se van a enfrentar en 4 ocasiones, 4 guerras, que incluso van a llevar a este Francisco I a abrirle la puerta a que el Islam ingrese hacia Europa y se produzca el sitio de Viena en el fondo, y el ingreso del Islam por la parte oriental de Europa. Algo que los franceses Carlos Martel, ¿recuerdan cuando partimos hace más de una hora? Había logrado detener por el occidente. Bueno, Francisco I en esta rivalidad con Carlos V va a, en el fondo, permitir, digámoslo así, que se produzca ese ingreso. Pero como les decía, Carlos V va a ser coronado, va a ser reconocido como emperador en 1520, pero no va a ser coronado hasta 1530, hasta 10 años después. ¿Por qué? Porque durante esos años, ¿cuáles van a ser sus problemas? Además de los enfrentamientos con el rey de Francia en estas 4 guerras, va a tener que enfrentarse al Islam con la figura de Soleimán el Magnífico, que va a derrotar el 29 de agosto de 1526 a Luis II de Hungría y va a llegar incluso a tomar la ciudad de Viena. Va a lograr hacerlos retroceder Carlos V y su hermano Fernando, pero efectivamente el Islam ha entrado a Europa por este sector. Además de enfrentar al Islam, tiene que enfrentar el surgimiento de la reforma iniciada por Martín Lutero. Martín Lutero, que luego de la publicación de las 95 tesis y otras obras, va a terminar siendo excomulgado en el verano de 1520. La bula Exsurge Domine del Papa León X excomulga a Lutero. Cuando Lutero la recibe, la rompe y la quema públicamente. ¿Qué es lo que va a hacer el emperador Carlos V? Que Carlos V iba desde sus territorios en la península ibérica al Sacro Imperio tratando de manejar toda esa gran extensión territorial. ¿Qué es lo que hace Carlos V en ese momento? Convocar a Lutero a la Dieta de Worms, pero no se va a retractar de sus escritos y va a ser condenado como hereje en 1521. A partir de ese momento, bueno, Lutero va a ser tomado por algunos amigos, se va a esconder en un castillo, ahí se va a dedicar a escribir parte de lo que es la doctrina luterana, pero en ese momento, cuando él está declarado fuera de la ley, la reforma va a comenzar a extenderse en los distintos dominios del imperio y hacia otros reinos. Las ideas
¿ya? Que surgen a partir primero de Lutero, luego con Calvino, hace que en el fondo los luteranos comiencen a ampliar, ¿ya? Todo eso queda bajo la creencia luterana, calvinistas, ¿no? Incluso en la zona de los Países Bajos, en esa Confederación Suiza, en territorio francés, en Escocia, ¿ya? Comienza a ampliarse y la cristiandad se divide. Y eso va a generar, por cierto, guerras entre los distintos reinos. Protestantes y católicos van a enfrentarse, ¿ya? En un enfrentamiento armado, y Carlos V no va a lograr ver cumplido su anhelo de haber restaurado la cristiandad, de haber vuelto a unificar la religión. La reforma había surgido y, en el fondo, comienza rápidamente a expandirse. En 1555, Carlos V se vio obligado a suscribir lo que se conoce como la Paz de Augsburgo, donde se reconocía el derecho de los reinos al interior del Sacro Imperio Romano Germánico a adherirse a la confesión que quisieran. Un reino podía decidir ser católico y el reino de aislado podía decidir ser luterano, ¿no? Y de la religión del rey, la religión del pueblo. Eso quiebra, ya se había quebrado la unidad religiosa. Esto, la Paz de Augsburgo, quiebra la unidad política. Eso significa o hace patente, ¿no? Que se había producido en el fondo un triunfo de la autoridad de los príncipes por sobre la autoridad del emperador. ¿Ya? Los príncipes habían ganado el derecho de decidir cuál religión era la que iban a optar. Y eso va a marcar el fin, en el fondo, de Carlos V como emperador, y va a marcar además el fin de la universalidad que tenía este Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V va a ser el último de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico coronado por el Papa como Sacro Imperio. ¿Ya? El Papa a partir de ahí no va en el fondo, no va a coronar al resto de los emperadores de este imperio, porque no va a permitir o no va a aceptar que los emperadores pudieran ser elegidos por príncipes que fueran protestantes. Y por lo tanto, el Papa niega esa posibilidad de la coronación imperial, ¿ya? Como había sido hasta la figura de Carlos V. Va a ser el último, por lo tanto, que va a ser coronado por el Papa como Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, poco a poco, este Sacro Imperio, ¿ya? Va a comenzar a desintegrarse, ¿ya? Y los distintos reinos en su interior van a comenzar a ganar autonomía, se van a agrupar, se van a adherir por razones políticas, se van a unir por razones económicas. Las ciudades han comenzado a crecer, a tener un mayor auge. Se van a unir por motivos religiosos e incluso ciertos reinos se van a unir con otros reinos que incluso pudieran llegar a ser enemigos del Sacro Imperio Romano Germánico. Cada reino va a comenzar a actuar de acuerdo a sus intereses. Eso hace que la unidad se rompa, la unidad política. Se había roto la unidad religiosa y por lo tanto llega a su fin la universalidad de este imperio. Imperio que en este inicio de su fin se va a ver enfrentado a la Guerra de los 30 años. Entre 1618 y 1648 se produce esta guerra que va a enfrentar al Sacro Imperio Romano Germánico con el resto de los reinos de las potencias, en el fondo, europeas en aquel momento. El origen de la guerra era por motivos religiosos, pero finalmente la guerra va a terminar derivando en el anhelo, ¿no?, de restarle poder a este Sacro Imperio Romano Germánico y de que cada uno de los reinos lograra, ¿no?, una mayor hegemonía. La rivalidad entre Francia y el Sacro Imperio en este momento es evidente. La rivalidad que tiene Francia con estos Habsburgo, con los dominios de los Habsburgos, tanto en Hispania como en el Sacro Imperio, hace que finalmente esta guerra no sea solo por motivos religiosos, sino que tenga que ver también con la conformación y por el poder hegemónico en aquel momento en la Europa de esos años. Esto va a marcar, como les decía, el fin del imperio, porque luego de esta guerra que termina con la Paz de Westfalia, el imperio pierde su supremacía y van a comenzar a surgir entidades que se separan y que se independizan, como son los Países Bajos y la Confederación Suiza.
La paz de Westfalia además va a marcar el crecimiento del Estado-nación, ¿ya? Que en el fondo debe tener una unidad territorial como nación independiente de los derechos hereditarios que venían desde los tiempos de la época medieval. ¿Ya? Debía primar en el fondo la unidad territorial de estos estados-naciones que han comenzado ya a configurarse de manera más completa en Europa. Entonces, este Sacro Imperio Romano Germánico ve que su poder se ve casi dinamitado en más de 300 estados resultantes en su interior. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en este momento, luego de la Guerra de los 30 años? Es que Prusia se alza más bien como el reino más poderoso dentro del imperio y se desliga del Sacro Imperio Romano Germánico. Y con Prusia desligado, efectivamente, empezamos a contar otra historia que finalmente nos lleva ya a la conformación, en fondo, de lo que es Alemania, y independiente a lo que era la historia de este Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El imperio en ese momento, luego de que Prusia se independiza y se desliga del imperio, dentro del imperio lo más importante va a pasar a ser el Archiducado de Austria, el reino más importante que queda al interior del imperio. Pero desde ese Archiducado de Austria es de donde se va a producir el fin del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego de la Revolución Francesa, luego del ascenso y de las guerras, del ascenso de Napoleón y de las guerras napoleónicas por el dominio de Europa, ¿ya? Napoleón va a lograr derrotar, ¿ya? El emperador, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II, y tras esa derrota militar frente a Napoleón, el emperador va a decretar la supresión del Sacro Imperio Romano Germánico el 6 de agosto de 1806. Se señala que fundamentalmente por el temor de que Napoleón quisiera tomar, ¿ya? Ese título, ¿ya? Quedarse con esa dignidad imperial que venía por siglos, desde el 962, con la figura de Otón I. Y por esa razón es que el último emperador, Francisco II, decide la supresión de este Sacro Imperio. Y a partir de ahí, ¿ya? Este personaje solo será emperador de Austria, ¿ya? Y por lo tanto, por un lado, Prusia va a comenzar a vivir su historia independiente y por otro lado, esta Austria se nos va a convertir posteriormente en el Imperio Austro-Húngaro. Ese es el fin de este Sacro Imperio Romano Germánico, que si tenemos algo que decir y tal vez la única manera de poder resumir tantos siglos de historia es que efectivamente va a cumplir un rol vital en la conformación de los estados modernos de Europa, tal y como los entendemos hoy día. Si tenemos que hablar de la historia, ¿ya? De gran parte de las naciones europeas de este momento, tenemos que partir contando la historia de este Sacro Imperio Romano Germánico, heredero, ¿ya? De la figura de este Carlomagno, que es considerado por muchos como el padre de Europa y además como con quien se inicia la cultura occidental, cultura de la cual todos nosotros aquí formamos parte, ¿ya? Ahí está mi mail, para los que quieran que yo les mande la clase, me escriben y yo encantada se las mando, ¿ya? Les quiero contar antes de que terminemos, ¿ya? Algunas de las cosas que vienen, ¿ya? Y que tienen que un poco ver con la continuidad de esta historia. Si pensamos que este Sacro Imperio Romano Germánico va a llegar a su fin, ¿ya? De la mano de este primer imperio francés de Napoleón, tenemos que pensar que después, ¿ya? El segundo imperio francés, ¿ya? Del sobrino de Napoleón, va a llegar a su fin, ¿ya? Cuando surja el segundo Reich alemán, ¿ya? La disputa, la rivalidad entre Francia, ¿ya? Y los orígenes de lo que es Alemania, de lo que viene de este Sacro Imperio Romano Germánico, va a seguir siendo una constante en la historia.